Antes de nada presentarme, mi nombre es Henry Sánchez, soy consultor senior en InSafe Perú, con más de 7 años de experiencia profesional en seguridad informática. Mis hobbies principales es dedicarme al reversing y exploiting, también participar activamente en diferentes concursos, desafíos de hacking. Pertenezco a un equipo que se llama Null que ha ganado los principales desafíos de hacking aquí en Latinoamérica, ¿no? Y buenos puestos también a nivel internacional. Vamos a hablar ahora sobre mi charla, que es ejecución dinámica simbólica. Es un nuevo paradigma que está apareciendo intentando solucionar un problema que es el aumento de la complejidad del software, ¿no? La introducción. Como cada año la complejidad del software aumenta considerablemente, esto hace que los análisis de los binarios sean cada vez más complejos, requieran más tiempo y requieran personal más experimentado, ¿no? ¿Para qué se realizan estos análisis? Por ejemplo, para automatización de pruebas, para buscar vulnerabilidades, explotación de vulnerabilidades. Esos son los 3 temas principales que aborda esta técnica, que es la ejecución dinámica simbólica. Vamos a ver esos 4 temas, el presente, o tal vez ustedes decidan después de ver lo que hace la ejecución dinámica simbólica, cosa del pasado. Vamos a ver primeramente la diferencia entre ejecución simbólica y cómo la ejecución dinámica simbólica viene a corregir o solucionar algunos problemas de la ejecución simbólica, ¿no? Y finalmente vamos a ver Anger, que es un framework dedicado para la ejecución dinámica simbólica, y vamos a ver unas pequeñas demos de cómo funciona esto, ¿no? Luego de la parte teórica. Bueno, el presente. Actualmente para analizar binarios, por ejemplo, se realizan la mayoría de estos 3 tipos de técnicas, que es el análisis estático, el análisis dinámico y la instrumentalización binaria. Vamos a ver cada una de ellas de qué trata. Para el análisis estático, primeramente, ¿qué es el análisis estático? El análisis estático es el hecho de analizar un binario estáticamente, es decir, sin necesidad de ejecutarlo. ¿Okay? ¿Cómo podemos hacer eso? Con ayuda de ensambladores, por ejemplo, que nos pueden brindar el código ensamblador de un programa. ¿Cuáles son las ventajas de este análisis? Es que no ejecutamos nada, brinda un gran entendimiento acerca de qué es lo que está sucediendo. Con esto ustedes pueden saber, entender exactamente qué es lo que hace el programa, porque pueden llegar a analizarlo todo. Y en caso de que se detecte un error, permite corregir los errores fácilmente, porque para que hayas detectado un error haciendo un análisis estático, has tenido que entender muy bien cómo funciona el software, ¿no? Y muy fácilmente vas a saber cuál es la corrección a seguir. Como desventajas que tenemos es que puede consumir una gran pérdida de tiempo. Imaginemos, por ejemplo, un navegador Chrome, Internet Explorer. Su código fuente tiene millones de líneas de código. Imagínense, una vez que se desensambla, salen muchas más millones de líneas de código ensamblador. Analizarlo estáticamente, esto generaría demasiados problemas y, bueno, no es rentable, ¿no? Otra de las desventajas del análisis estático es que no considera el entorno para el análisis. El entorno puede generar algunas brechas de seguridad que al hacer ese tipo de análisis no podemos detectar. Y otra desventaja es la complejidad. Se necesita personal altamente capacitado que conozca la arquitectura que se va a analizar, conozca el sistema operativo en el cual corre ese programa también, que es muy importante para poder entenderlo. Y esto realmente no es muy viable, aunque es la manera preferida de cómo yo analizo binarios. Generalmente no es muy eficaz, porque que consume demasiado tiempo. Una solución o otra forma de análisis es el análisis dinámico. El análisis dinámico, entre sus ventajas, que es menor tiempo de análisis para poder entender de manera fácil lo que hace un programa. Podemos simplemente correr un programa en una máquina virtual con un monitor de cambios y podemos ver fácilmente qué es lo que hace. Por ejemplo, el análisis de un malware. Podemos ejecutar el WannaCry y vemos que nos va a cifrar archivos, nos va a borrar archivos, y ya de manera fácil nos da a entender qué es lo que hace este programa de manera general, ¿no? Llegamos a entender todo eso. Como desventajas, difícil de identificar la ubicación exacta de los errores. Si estamos utilizando análisis dinámico, por ejemplo, depurando una aplicación, ya sea en GDB, WinDBG o el depurador que más le guste, una vez que encuentra un error, tal vez por algún data probándolo, encuentran el crash, identificar exactamente la causa raíz que origina todo este problema es generalmente complicado y se requiere bastante tiempo, bastante conocimiento.
Aparte que se necesita ejecutarlo en un entorno adecuado, porque si utilizamos, por ejemplo, analizando una librería para Android que corre nativamente, necesitamos tener un entorno emulado, ¿no? Que soporte esa arquitectura, ¿no? Esto de acá genera también ciertas desventajas y aunque es el análisis la manera más fácil, también nos queda esa sensación de que falta algo más, que no nos brinda, que necesitamos algo que nos brinde el análisis estático, el conocimiento que nos brinda o la facilidad del análisis dinámico, ¿no? Otra de las técnicas que se utiliza actualmente es la instrumentalización. La instrumentalización permite inyectar funcionalidad sin modificar el binario original. Es decir, podemos ejecutar un binario y podemos controlar de manera programática toda la funcionalidad que registra, contar, monitorear cambios en los registros, monitorear cambios en memoria, sin interactuar con el binario. ¿No? De esta manera se pueden solucionar muchas cosas. Por ejemplo, hay un ofuscador ahora último para Intel que ofusca todo solamente con el comando mod. Una forma de saber, de recuperar el código original de ensamblador que tiene el código original luego de ofuscarse es utilizando la instrumentalización, ¿no? Porque no interactuamos con el código, simplemente contamos ciertos patrones de estas opcodes y podemos obtener fácilmente el código original. De ventajas, si el binario no llega a un punto de ejecución específico, nosotros no vamos a poder tracearlo. Y nosotros, ¿cómo sabemos o qué datos le enviamos a la aplicación para que llegue a un punto específico? Tendríamos que regresar al análisis estático para poder entender cómo funciona el binario, qué datos se espera para llegar a ese punto, ¿no? Y otro que es dependiente de la arquitectura. Por ejemplo, en este caso de PIN, es de Intel y solamente soporta esa arquitectura. Por ejemplo, si estás analizando un binario de un router, generalmente de esa arquitectura MIX, no conozco, al menos yo no conozco, un framework de instrumentación binaria para esa arquitectura, ¿no? Bueno, ya hemos visto de manera rápida cuáles son las técnicas como se analizan los binarios actualmente. Vamos ahora a entrar un poco a la parte teórica de qué es la ejecución simbólica. La ejecución simbólica no es relativamente nueva, sus conceptos teóricos vienen desde 1978 o algo por ahí, si no me equivoco, ¿no? ¿Qué permite la ejecución simbólica? Permite analizar un programa y determinar qué datos permiten ejecutar ciertas partes de ese programa. Esas partes de programas lo vamos a llamar caminos, de ahora en adelante, ¿no? A diferencia de una ejecución concreta, los datos son reemplazados por símbolos. ¿Qué es una ejecución concreta? Es una ejecución normal, con un valor ya definido, ¿no? Estos símbolos vamos a utilizarlos para formar ecuaciones, ¿ok? Es decir, vamos a transformar la lógica de un programa a ecuaciones y luego lo vamos a resolver esas ecuaciones para saber qué datos necesitamos para llegar a ciertas partes del programa. Eso generalmente lo hace un SMT Solver. Bueno, algunas condiciones de la ejecución simbólica es lo que se conoce como path condition, ¿no? Representa la ejecución del camino y el resultado de esto generalmente es un valor booleano, es decir, verdadero o falso. Otra de las condiciones es establecer si el camino es ejecutable y también nos permite derivar los datos que causan la ejecución de instrucciones que componen el camino. Es decir, en base a una ruta nosotros vamos a identificar qué valores generan para que se ejecute esa ruta. Bueno, acá vamos a ver un ejemplo de manera teórica, luego ya más adelante vamos a ver de manera práctica cómo funciona, de cómo funcionaría la ejecución simbólica. Durante una ejecución normal, o sea, una ejecución concreta, nosotros tenemos los valores ya definidos. Por ejemplo, tendríamos, por ejemplo, si Y fuera 5, sabríamos que el resultado del programa va a ser OK, porque no se cumple esa condición, ¿no? En caso de que nosotros queramos saber de manera simbólica cómo representar esto, la ejecución simbólica lo que vamos a hacer es el valor que no conocemos en este momento que llamamos Y, lo vamos a convertir en un símbolo, ¿no? En este caso lo vamos a llamar un símbolo, por ejemplo, delta. Si utilizamos el valor delta,
En este caso, si llamamos delta a y, sabemos que z finalmente va a ser delta por 2, ¿ok? Una vez que llegamos a esto, tenemos la condición de que hay dos caminos posibles, el camino de llamar fail de un error o el camino de llamar ok. ¿Y cuál es la ecuación que nos da este camino, estos dos caminos? Y la ecuación de delta por 2 es igual a 12. Si esta condición se cumple, ¿verdad?, entonces se va a ejecutar este camino. Caso contrario, se va a ejecutar el otro camino. ¿Cuáles serían los valores de y que permitirían que salga, que se llame fail? ¿Qué valor de delta permite que se ejecute fail? 6. Porque si delta vale 6, entonces z va a valer 12. Entonces se va a ejecutar el primer if y va a llamar a fail. Es una manera sencilla de ver cómo funciona una ejecución simbólica. Y el caso para que se llame printf, ¿cuáles serían los valores que podría tomar y para que se llame printf? Cualquier valor diferente de 6. Parece de manera sencilla, porque solamente estamos viendo una condición que se bifurca una sola vez, porque solamente hay un if. Imagínense un programa enorme que tiene, un programa, ¿sabes?, se basan en condiciones. Esto se va a generar como un árbol binario y va a crecer exponencialmente, ¿no? Y cada una de esas hojas finales de ese árbol binario va a ser una ecuación. La solución a esa ecuación va a ser los datos que necesitas ingresar al programa para que se siga toda esa ruta. Acá, como vimos hace un momento, para que se llame printf, necesitamos que y sea diferente de 6, y para que se llame fail, necesitamos que y sea igual a 6. Desventajas, lo que les comentaba hace un momento, lo que se conoce como pack explosion. ¿Qué sucede si tenemos un for, y este for de 10.000 iteraciones tiene un par de if dentro? Por cada vuelta se va a generar 4 condiciones. De esas 4 condiciones se va a generar 10.000 veces, pero de manera exponencial. Y la capacidad de análisis de la ejecución simbólica para estos tamaños va a faltar bastantes recursos para que se pueda evaluar. Eso es lo que se conoce como pack explosion. Es una debilidad de este tipo de técnica. Otra es la eficiencia, depende mucho del binario. Puede ser muy rápido en algunos casos para binarios cortos o binarios sencillos, o para otros casos puede ser muy largo. Interacciones con el entorno también. ¿Qué tal si, por ejemplo, tenemos un programa que lee una variable de entorno, que lee un archivo o que obtiene datos de un socket de red? La ejecución simbólica no funcionaría, porque no sabríamos esos datos, o en caso que funcione tendríamos, digamos, más ecuaciones de las necesarias para poder resolver nuestro problema. Acá vamos a ver en este código un ejemplo de los problemas que presenta este tipo de ejecución, por ejemplo. Primeramente vamos a ver una técnica que se llama fuzzing. Para los que no saben, fuzzing es la técnica por la cual se prueba el software en base a diferentes entradas esperando un error. En caso de un error, se puede considerar que hay un error en el programa. Por ejemplo, generalmente eso se realiza de la manera más genérica que se realiza es realizando una mutación de bytes, ya sea de bytes, de words, de words o bits. En este caso, este primer if complica mucho. Tenemos una vulnerabilidad acá primeramente de buffer overflow. Este if, para ese tipo de fuzzers, evita mucho la detección de la vulnerabilidad, porque necesita enviar un valor exacto. Necesita estar un valor exacto y que mute, eso generalmente es de manera aleatoria, va a ser muy difícil que lo encuentre. Con la ejecución simbólica podríamos fácilmente pasar este valor, porque sería una sola solución y podríamos encontrar este caso. Otro caso que tenemos acá, que lo pasamos con la ejecución simbólica también, es esta validación de esta variable magic. ¿No? La única solución que cumple ese valor es 17. Es la única que cumple estas dos condiciones, que va a llegar a ejecutar este main copy de acá, que genera otra vulnerabilidad. Finalmente tenemos un for de 100 iteraciones, donde hay un if. Por cada uno de estos se van a generar aproximadamente 2 a la 100 caminos posibles. Y va a ser muy, muy complejo para tener los recursos suficientes para poder mapear todas esas ecuaciones y resolverlas, ¿no? En este caso, esta vulnerabilidad, como le dije, esta debilidad del algoritmo se conoce como path explosion. Y debido a que la ejecución simbólica no va a poder procesar esto porque generará demasiado consumo de recursos, nunca va a llegar a detectar el último main copy que es vulnerable.
¿no? Y los datos necesarios para llegar hasta esa parte del código. Bueno, ya hemos visto lo que es la ejecución simbólica y ahora vamos a ver cómo la ejecución dinámica simbólica trata de resolver estos problemas de acá, combinando unas técnicas que vamos a ver más adelante. En inglés se le conoce como concolic execution. Viene el concolic, si no me equivoco, viene de dos palabras, de concrete y de symbolic. Lo que permite la ejecución dinámica simbólica es la instrumentalización de ejecución simbólica. O sea, todo lo que hemos visto teóricamente hace un momento lo permite realizar de igual manera cuando tú corres un programa y el procesador interpreta el código que está ejecutando. Se ejecuta un camino a la vez para mantener un estado concreto de los símbolos. Es decir, si tú quieres llegar a cierto camino, en cada estado que va avanzando para llegar a ese camino, lo va guardando, en lugar de la ejecución simbólica que te genera, digamos, todas las ecuaciones posibles para todos los caminos. Esto, en cierta manera, va a ayudarnos a que el rendimiento sea mejor. Por ejemplo, la ejecución simbólica no maneja llamadas al sistema y carga de librerías. En ese caso, por ejemplo, si tú tienes un valor devuelto de una llamada a una librería o de una llamada al sistema, por ejemplo, al llamar una señal que le envíe otro proceso, al binario en ejecución, por ejemplo, eso sería considerado otro símbolo más y se añadiría otra variable a la ecuación final, lo cual aumentaría la complejidad. En cambio, la ejecución dinámica simbólica es capaz de procesar esos datos y ya los convierte en datos concretos, con lo cual el tamaño de la ecuación final se va a reducir. Vamos a ver ahora un ejemplo similar al que hemos visto hace un momento, pero de cómo funciona la ejecución simbólica. En este caso vemos que está leyendo un archivo y vemos que aparte lee un entero y luego realiza estas validaciones. ¿Okay? En la ejecución simbólica normal tendríamos dos símbolos, tendríamos X y Y. ¿Okay? X y Y, una vez que llegue a este if, ya podría la ejecución simbólica poder saber de que X tiene tres valores posibles, 0, 1 y 2. Y en base a esos valores 0, 1 y 2, podría definir que Y, considerar los valores de Y y aproximadamente consideraría unas 6 casos posibles de soluciones, ¿no? 6 valores posibles que lleguen a ese valor. Pero si lo ejecutamos con la ejecución simbólica dinámica, ya al tener mayor capacidad y al poder hacer una traza de todos estos valores, ya al leer el archivo nos elimina una variable de la ecuación. Entonces solamente nos quedaría Y. Y al conocer X y al conocer Y, la solución que te daría de esta ecuación final sería solamente una, porque sería en base al valor Y, no como anteriormente que hemos tenido dos variables y que han originado más ecuaciones posibles de solución. Algunas herramientas que utilizan ejecución dinámica simbólica es PyCMemu, que es un framework en Python, open source. Lo malo de este framework es que soporta solamente dos tipos de arquitectura, Intel de 32 bits y AMD de 64. Tenemos otro Triton, que es también un framework para análisis de binarios y que tiene algunos bindings para ciertos lenguajes de programación como Python. Tenemos Radar 2, para los que les gusta depurar con Radar 2, es un debugger que también soporta la ejecución simbólica. Y tenemos finalmente Anger, que es lo que vamos a ver en estos momentos. Vamos a ver qué es lo que nos brinda este framework y vamos a ver algunas demos, unas soluciones con él. Anger.io es la página del proyecto, para los que quieran visitarlo. Es un proyecto, ya más adelante les voy a comentar cómo se originó este proyecto. No es un proyecto mío, por si acaso, es un proyecto que he seguido desde que salió porque me parece muy interesante. Vamos a hablar un poco de Anger primeramente. Es un framework escrito en Python que está enfocado en el análisis de binarios. Soporta ejecución simbólica, así como la ejecución simbólica dinámica. Una de sus mejores características para mí es que soporta diversas arquitecturas, como puede ser Intel, AMD, ARM, MIX o PPC. Incluso Sparse también soporta, creo, en 32 bits o 64 bits. Y existen muy buenos proyectos que han usado como base Anger. Por ejemplo, tenemos AngerRod, que para los que sepan un poco de exploiting, nos permite en forma automática, utilizando ejecución dinámica simbólica, generar un rock chain para poder utilizarlo en un exploit. PatchRed lo que hace es parchea automáticamente, utilizando ejecución dinámica simbólica, vulnerabilidades que detecte. Y por último, Mecafish, que fue lo que originó Anger. Lo expliqué un poco qué es Mecafish. ¿Han escuchado sobre el DARPA Challenger?
sobre CGC DARPA Challenger. Bueno, le comento un poco. Fue un desafío de los militares en Estados Unidos que buscaba generar como inteligencia artificial que fuera capaz de detectar vulnerabilidades, parchear vulnerabilidades y explotar vulnerabilidades en binarios de manera automática. ¿Okay? Lo que originó esto fue un grupo que se llama Shellfish. Quisieron participar en esto y el resultado es el framework Oranger. Megafish es el resultado, es la herramienta que utilizaron ellos y presentaron. Ellos no llegaron a ganar, quedaron por muy poco puntaje debajo, pero llegaron al tercer puesto, ganando casi $1 millón, creo. Otras ventajas de Anger es que es de código abierto, se encuentra en constante desarrollo y está compuesto de pequeños subproyectos, como es Clarify, que en pocas palabras esto nos va a ayudar con... es un solver, un SMT solver, PyBets. PyBets es un IR que nos lleva a un lenguaje intermedio, por así decirlo, y Cele, que es un loader de diferentes binarios. Por ejemplo, soporta archivos ejecutables PE que son .exe, .dll, .self y otros más también de... No recuerdo en este momento el nombre de los binarios de iOS. Vamos a ver un poco antes de entrar a las demos los conceptos básicos de Anger. Primeramente en Anger, Project es el objeto que brinda la capacidad de analizar a un binario. ¿Okay? Va a ser el objeto principal que vamos a crear nosotros. Se le pasa generalmente como argumento el binario que queremos analizar. Nos va a devolver un objeto. A partir de ese objeto vamos a obtener todos estos valores de acá. El loader es el que se encarga de procesar el binario, así sea de la arquitectura que sea para Windows, sea para Linux, sea un ELF, un PE, etc. Factory nos va a brindar diferentes funcionalidades de Anger, como por ejemplo blocks. Si nosotros no queremos analizar todo el binario, solamente queremos analizar una función, utilizaríamos el Factory Blocks, que nos va a poder analizar de manera dinámica, simbólica, solamente una parte del binario. Los estados, esto nos brinda la facilidad de que, por ejemplo, se simule la ejecución del binario hasta cierta parte que tú desees. Para los que saben un poco de depuración, por ejemplo, es indicarle un breakpoint y que te cargue y que a partir de ese momento ejecute, por ejemplo, ejecución dinámica simbólica. Y los Simulation Manager que te permite controlar de manera manual, digamos, al motor de ejecución simbólica. También tenemos los análisis que nos brindan diferentes análisis, por ejemplo, para los que han usado tal vez AIDA, que le muestra el control graph sobre cómo se ejecuta cada parte del código. Eso se puede obtener en Anger. El bindiff nos permite desensamblar código y mucha funcionalidad más. Y por último, el Solver Engine, que es el que se encarga de resolver todas estas ecuaciones que se generan, como le dije, en diferentes rutas, en diferentes caminos, ¿no? Anger utiliza Clarify como solver y internamente Clarify soporta dos tipos de solver, que son Z3, que es el más conocido, y ABS. En realidad nunca llegué a utilizar ABS con Anger, solamente Z3 porque me parece muy bueno y más que suficiente para resolver prácticamente todo. Bueno, vamos a entrar a ver algunas demos de cómo utilizamos la ejecución dinámica simbólica. Bueno, vamos a analizar dos demos. La primera de ellas es el ejemplo por defecto con el que funciona un ejemplo que sale en la documentación de Anger. Vamos a ver primeramente el binario que vamos a analizar. Este es el código. Tenemos una función authenticate. ¿Perdón? Ok.
¿Ahí se ve mejor? Bueno, tenemos la función main, vemos que tenemos dos buffers, un username y un password. Lee desde la entrada estándar el username y lee el password y luego son pasados como parámetros a la función authenticate. Si esta función devuelve verdadero, vemos que se llama la función accepted y si no es rechazado. ¿Okay? En todo caso, lo que nosotros queremos es loguearnos correctamente, es decir, llegar a que se ejecute la función accepted. En este caso, la lógica de esta autenticación es la función authenticate, que como vemos tiene un pequeño backdoor acá, lo estoy resaltando. Antes de validar el username y el password, valida que si el password es este de acá, nos va a devolver 1 siempre. ¿Okay? Nosotros vamos a intentar con Anger encontrar que detecte este backdoor y que nos devuelva cuál es el valor que necesitamos ingresar para poder autenticarnos, ¿no? Bueno, Anger, como les indicaba, es un framework escrito en Python, es open source. Primeramente, toda la funcionalidad se basa en esta función de acá. Como les indiqué, para todo proyecto de Anger se utiliza la función, el objeto project, que nos va a devolver en este caso en P un objeto project desde el cual vamos a poder realizar toda la funcionalidad que hemos comentado anteriormente, ¿no? Como les indiqué, la factoría nos permite obtener el código de la aplicación, por así decirlo. Digamos, si queremos una parte, en lugar de llamar a entry state, como en este caso llamaríamos a la función blocks, le pasaríamos, por ejemplo, la dirección virtual que queremos y nos devolvería solamente el código de esa función y en base al código de esa función es donde se realizaría la ejecución simbólica, ¿no? Tenemos luego esa llamada async. En este caso le pasamos como parámetro el estado que hemos generado. En este caso el estado entry state sin ningún argumento como se ve. Lo que va a devolver va a cargar el binario que estamos ejecutando como si se ejecutara en un entorno real. Y va a parar en el entry point. En este caso el entry point por defecto va a depender del tipo de binario, ¿no? Y entonces nos va a devolver un objeto sin, que es una máquina de ejecución simbólica, con la cual vamos a poder realizar la ejecución simbólica paso por paso. En este caso llamamos a la función state, a la cual le pasamos una función, que la función va a continuar hasta que la condición sea verdadera. Cuando la condición sea verdadera, esta función va a parar, va a realizar paso por paso toda la ejecución. En este caso la condición es simplemente ver que el objeto que es pasado, su tamaño tenga 2 caminos. ¿Okay? Estamos viendo, está llamándole el parámetro active, que indica la cantidad de caminos que se encuentran en ese momento. Es decir, cuando sea mayor que 1 es porque se encuentra dentro de un if, ¿no? Que genera 2 caminos diferentes. Si volvemos a revisar el código y seguimos el flujo de ejecución, vemos que el primer if se llama en la función authenticate cuando compara el password que nosotros hemos ingresado con el valor que está acá hardcodeado en este caso, ¿no? Entonces, en ese momento se va a hacer un for, se va a bifurcar la ejecución y van a crearse 2 estados diferentes. El estado que va a pasar este if correctamente y el estado que va a continuar con la ejecución normal. ¿Okay? Nosotros queremos saber qué valor nos va a hacer, qué valor necesitamos para que nos devuelva este if un valor 1 que nos va a indicar que estamos autenticados. Por esa manera tenemos 2 estados. De esta manera, así como lo vemos, es como vamos a, digamos, todos los valores que ha solucionado Anger, lo va a mostrar de una manera legible, ¿no? En este caso estamos considerando que es texto, caracteres imprimibles, y luego lo va a devolver. Vamos ahora a ejecutar primeramente el binario. Vamos a ejecutar primeramente el binario
sin Anger para ver cómo funciona. Como hemos visto, nos pide un username, vamos a colocarle Henry. Bueno, nos pide un username de tamaño 8. Nos pide un password, vamos a colocar DragonYar. Y nos dice go away, es decir, nos está indicando que hemos ingresado una combinación incorrecta. ¿Ok? Vamos a ejecutar ahora este script que hemos visto de Anger. Vamos a renombrarlo primeramente con la extensión correcta. Hemos ejecutado en este momento el script y vemos que el script nos devuelve el valor para las condiciones que hemos colocado. En este caso las condiciones fueron que cuando llegue al primer if nos devuelva lo que el valor necesario para llegar a que se ejecute la función accepted, ¿no? En este caso vemos que Anger nos está devolviendo de manera automática el valor necesario, que es en este caso este de acá. Aunque este ejemplo parece sencillo, nos ayuda a entender básicamente cómo funciona Anger. Lo que ha hecho internamente Anger es convertir toda esta ruta de ejecución a una ecuación, lo ha pasado luego a su solver, a su motor de soluciones, y este ha detectado que el valor necesario para llegar ahí y se cumpla esa condición es que ingresemos el valor Sosneki. ¿Okay? Vamos a ver ahora un caso un poco más complejo y vamos a ver qué maravilla es Anger para cuando queremos analizar binarios que son realmente complejos. En este caso tenemos este binario que se llama vendor safe. Vamos a ver qué tipo de binario se trata. Vemos que es un ejecutable 32 bits de la arquitectura MIPS. ¿Okay? La arquitectura MIPS es una arquitectura que realmente odio mucho porque su sintaxis es bien fea, realmente. Es muy compleja de entender. A diferencia de los que saben programar, saben que generalmente cuando se llama una función se le pasan primero los argumentos. Pero en este caso, en este procesador, el argumento principal se le pasa luego de llamar a la función. Es algo bien raro. Vamos a ver acá este binario. Vamos a analizarlo primeramente el binario estáticamente para ver qué es lo que nos encontramos. El ensamblado por excelencia para análisis estático creo que es AIDA, el que estamos utilizando en este momento. Podemos apreciar el código desensamblado de esta arquitectura MIPS. ¿Y alguien entiende algo? Es un análisis estático, tendríamos que empezar a leer, entender línea por línea qué es lo que está haciendo, ¿no? Bueno, antes de continuar con el análisis estático, vamos a ejecutar el binario para ver qué es lo que hace. Ok, vemos acá que nos muestra un mensaje, bienvenido, nos indica y nos muestra un pájaro OTP. Y luego está esperando que nosotros le enviemos un dato. Vamos a probar a ver con un dato aleatorio. Vamos a colocar DragonYar. Y nos indica no P. Vamos a intentar nuevamente. Vemos que el valor es diferente. Ya nos hace pensar que se trata de
de un valor generado aleatoriamente. Ingresamos nuevamente cualquier password y nos indica lo mismo. Entonces no estamos ingresando al valor correcto. Tocaría analizar el binario, saber qué es lo que hace y qué valores necesitamos para que nos pase correctamente. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Tendríamos que analizar todo esto de acá. Por suerte, este binario tiene ciertos símbolos que nos indica más o menos qué es lo que hace. Vemos acá el mensaje que nos está mandando inicialmente, luego la segunda cadena, luego nos imprime un valor de 16, que es posiblemente el OTP, como se ve acá, posiblemente nos está imprimiendo eso, y luego está leyendo un valor, el dato de nosotros lo está leyendo y lo está pasando a esta función validate. ¿Okay? Primeramente hay que ver cómo se genera este valor OTP, cómo lo está generando. Vemos acá que está abriendo el archivo d2random para leer números de manera aleatoria. Luego realiza estas operaciones y luego lo llama esta función doshuffle, que lo que hace es, vamos a ver qué es lo que hace, ¿ya? Bueno, eso es lo que está haciendo. Eso es lo que hace. Podríamos intentar entender qué es eso, podríamos pasarlo, tal vez intentarlo leer, portar todo esto a un lenguaje que manejemos, ya sea Python, Java o el de su preferencia, ¿no? Pero tendríamos que analizar línea por línea, saber muy bien la arquitectura para saber qué es lo que hace cada opcode, y generalmente yo lo veo demasiado pesado. No es una solución factible. Vemos aparte que llama otra función shuffle acá, y esto nos indica más o menos que está dentro de un bucle. Y esta función shuffle hace todo esto de acá. Y realmente se ve pesado, ¿no? ¿O ustedes creen que está fácil analizar esa función? Bueno, yo lo veo muy pesado. Y luego tenemos que ingresar esa función validate, que es la que está validando lo que estamos ingresando. Podemos ver que le pasan dos parámetros primeramente. Le están pasando el valor que se generó aleatorio y luego le están pasando el valor que nosotros estamos ingresando. Vamos a ver qué es lo que hace la función validate. Hace todo esto de acá. Todo eso. Todo eso, todo eso, todo eso. Es bastante líneas de código, con una sintaxis de un lenguaje ensamblador muy, muy tedioso de entender. Y yo lo veo demasiado pesado. Con la ejecución simbólica, según hemos visto, lo que podríamos decir nosotros es encontrar el camino que queremos llegar, decirle qué datos necesitamos para llegar al camino. Primeramente tendríamos que identificar qué camino queremos llegar. Lógico, como vemos en la función, vemos que hay bastante NOP, que es el mensaje que nos está enviando, y vemos luego que llama un exit. Y veo que si se pasa todas estas validaciones que está realizando, va a terminar finalmente en esa línea de código. ¿Okay? Entonces, uno de los caminos que queríamos llegar podría ser esta dirección de acá. Cualquiera de estas direcciones. Si la ejecución del programa llega a este punto, quiere decir que todas las validaciones que están arriba han sido pasadas satisfactoriamente. Entonces ya tenemos un punto, ya tenemos un camino, el camino que queremos conseguir. Ahora tenemos que ver cómo le podemos decir a Anger que queremos llegar a ese camino y que nos diga qué valores necesitamos ingresar para llegar a ese camino. Este es un reto de un CTF que se llama Insomni Hat. Si no me equivoco, es de este año, enero aproximadamente. Esta es la forma en que yo pasé este desafío. Como ven, estamos usando, incluso lo podríamos resumir esto en 10 líneas más aproximadamente, 10 líneas de código que nos están resolviendo todo esto que hemos visto, sin necesidad de nosotros de entrar a analizar e intentar entender qué es lo que hace todas estas funciones que hemos visto, ¿no? Vamos a ver cómo lo hemos hecho con Anger. La primera línea que está resaltada es, como les indica, crear el proyecto. En este momento se carga un proyecto analizando ese binario.
Como vimos, Factory nos permite analizar bloques de la aplicación o si queremos toda la aplicación y le podemos decir dónde queremos que pare, o sea, hasta dónde queremos que ejecute, que realice una ejecución concreta. Como hemos dicho hace un momento, ejecución concreta se trata de llegar hasta ejecutar todo hasta cierto punto con valores que ya son conocidos. En este caso le decimos que hasta este punto, hasta esta dirección que estamos viendo, lo va a ejecutar con todos los valores que conoce y que cuando llegue en ese momento pare Anger. Lo que hace Anger internamente al tener soporte para todos estos tipos de arquitectura es transformar todos estos tipos de diferentes arquitecturas a una genérica, a una de interpretación intermedia, que es, digamos así, pensémoslo así como un assembler genérico. Transforma cualquier tipo de assembler a un assembler genérico y en base a eso va a realizar los análisis. Vamos a ver qué dirección es esta la que le hemos indicado. Esa dirección pertenece al inicio de la función validate, que según hemos visto de manera sencilla es la que está validando el password que estamos enviando. ¿Okay? Entonces le estamos diciendo a Anger, cuando llegues a ese punto de validar la información, párate y luego vamos a hacer algo más. Ok, entonces Anger nos devuelve en ese, un estado del programa ejecutado hasta ese punto. A partir de ese momento ya podemos controlar la ejecución simbólica. ¿Qué estamos usando acá con Clarify? Estamos creando lo que es un big vector, ¿no? Un string big vector, al que le estamos llamando simbólicamente input, así como le llamamos a nuestra variable desconocida x, estamos llamando nuestra variable desconocida en este momento input. Del tamaño es de 8 por 9 de 72 bits, ¿ok? Y estamos creando 2 segmentos de memoria. Anger tiene la facilidad de poder utilizar la dirección de memoria que no exista de manera arbitraria. En este caso estamos indicando que el valor que estamos enviando por el primer argumento al ejecutar el script se almacena en esta dirección. Si no existe, Anger lo va a crear y lo va a guardar ahí. Y segundo, estamos creando en esta otra dirección, en la 20.000, nuestra variable simbólica, es decir, lo que queremos que Anger nos adivine. Tenemos en este caso un valor concreto, que es el primero que está seleccionado, que nosotros lo estamos enviando al script, y el segundo, que es el simbólico, que queremos que Anger lo encuentre. Lo segundo que hacemos, vemos que alteramos el estado que se encuentra en ejecución de ese momento del programa y actualizamos 2 registros. Vamos a ver por qué. Paramos en la función validate y tenemos el registro S0 y S1, que representan acá 0 y 1. En una función, en esta arquitectura, en estos registros se pasan los primeros y segundos argumentos. ¿Okay? Entonces estamos pasando el primer argumento, que es sysRGB1, que si recordamos en el análisis que vimos es el OTP que generó de manera aleatoria. Entonces ese OTP nosotros lo estamos pasando como argumento por línea de comandos y Anger lo está guardando en una dirección de memoria y aparte actualiza el registro que almacena esa dirección para que apunte a ese OTP que nosotros hemos ingresado. Y el segundo valor estamos enlazando, que es el valor que nosotros ingresamos por el password, le estamos diciendo a Anger que sea un valor genérico, un valor simbólico, y el cual es el que queremos saber, queremos que nos adivine este valor acá. ¿Okay? Luego creamos un path group que nos va a permitir explorar diferentes rutas en base a un estado. El estado está en esta dirección, a partir de esa dirección va a empezar a buscar rutas Anger. ¿Qué dirección queremos que nos encuentre? Como vimos hace un momento, queremos que llegue a esa dirección de acá, por ejemplo. Entonces le indicamos por el parámetro fin, Anger llega hasta ese punto. También le estamos diciendo que evite 2 caminos posibles. Estas 2 direcciones. Esas 2 direcciones vemos que siempre que hay un error en la validación, está llamando a la función OP y está llamando a la función exit. Entonces le pasamos las rutas de esas funciones, las direcciones de esas funciones, perdón, como valores que queremos evitar. Entonces le estamos dando a Anger más datos para que pueda encontrar un camino. Y luego simplemente mostramos acá cuántos caminos se encontró. En found es un array que nos va a dar la cantidad de soluciones posibles para llegar a ese camino.
Y luego acá lo que estamos haciendo, convirtiéndolo de una manera imprimible, una manera leíble, ¿no? Ese valor. Porque estamos asumiendo que son caracteres imprimibles. Entonces vamos a ejecutar y vamos a ver qué es lo que hace Anger. Vamos a... Vamos a ejecutar Anger. Ejecutamos el binario, nosotros queremos adivinar el password. Para eso, como hemos visto, para nuestro código necesitamos pasarle el OTP para que Anger lo reemplace en la memoria, en la ejecución simbólica. Vamos a ver cuánto demora Anger en decirnos qué valor es el que tenemos que ingresar acá para que nos diga que el password es correcto. Vemos que demoró 3 segundos y nos está indicando que este valor que he seleccionado es el que debemos ingresar. Vamos a comprobarlo. Y vemos que efectivamente hemos entrado. Todo este análisis que hemos visto de acá, todo este código, analizar todo este código, no ha sido necesario porque podemos, aprovechando la ejecución simbólica, poder saber qué valores necesitamos para llegar a ese camino. De esta manera se puede construir un nuevo software como el que les comenté hace un momento de los proyectos de Anger. Anger tiene un proyecto también para, no recuerdo el nombre de ese otro, PyRex, si no me equivoco, que permite explotar binarios de manera automática. Tiene otro que te parcha de manera automática, el que ya vimos que compitió en este DARPA Challenger, donde llegó a tercer puesto. Y vemos que nos brinda la posibilidad de analizar software cada vez más complejo de manera más sencilla. No hemos necesitado más que simplemente indicar qué caminos evitar y qué caminos encontrar. Y Anger nos ha solucionado todo esto. Como le dije internamente, ha convertido todo esto a una ecuación y luego ha solucionado la ecuación y nos ha dicho qué valores solucionan esa ecuación. Y en este caso, el valor que ha solucionado la ecuación es ese de acá que indicamos acá. Vamos a ejecutarlo nuevamente para ver con otro OTP. Nuevamente lo ejecutamos y nos genera ahora este valor. Vamos a probar si de verdad es correcto y vemos que efectivamente de esta manera podemos solucionar. ¿Qué se le viene a la mente hacer con esto? Para aquellos que saben lo que es un keygen te genera seriales para, por ejemplo, validar tu Office, ¿no? Acá tú simplemente, Anger, podrías decir, Anger, llega a este punto de acá y dime con este usuario qué serial necesito ingresar. Y Anger te lo calcula automáticamente sin necesidad que te mates reverseando todo el programa, entendiendo el algoritmo, buscando un algoritmo inverso para solucionarlo y todo eso, ¿no? Así evitamos, ahorramos un montón de tiempo. Con esto, cuando aumenta la complejidad del software, las nuevas herramientas que están apareciendo nos está brindando una mayor facilidad para poder hacer estos tipos de análisis. Vamos a ver, como ejercicio para lo que les interesa este tipo de aplicaciones, hay una página que se llama pugnable.kr, hay un ejercicio que recomiendo que se llama AEG, que AEG viene de Automatic Exploit Generator, donde tienes que hacer un exploit de manera automática. Haciendo con Anger lo hacen en 10 líneas. Si lo hacen como yo lo hice hace 3 años creo, tuve que hacer un pequeño parser de parsear el código ensamblador, intentar un pequeño solver y me salió como 500, 1000 líneas de código. Con Anger lo hacías en 10 líneas de código y no perdías ni una hora de ejecución, ¿no? Para aquellos que deseen participar, aprender más de esto, recomiendo que visiten esa página. Bueno, para llegar a la parte final de esto, conclusiones, vemos que el análisis simbólico, aunque dinámico, aunque esté en una etapa prematura, nos brinda al futuro una buena alternativa para el costoso trabajo que es el analizar binarios. Uno de los problemas de la ejecución simbólica que hemos visto es el path explosion, es decir, cuando se generan demasiadas condiciones posibles. Esto va a generar demasiado tiempo de ejecución y posiblemente te quedes sin memoria en tu CPU antes de que puedas resolverlo, ¿no? Hace poco, en agosto, salió un paper de no recuerdo qué universidad,
en el que aparece una técnica que se llama Berry Testing, que esta técnica reduce hasta en un 50%, hasta por 50 veces reduce la cantidad de caminos posibles para resolver una ecuación de este tipo, ¿no? Y como hemos visto, posiblemente, aunque no es inteligencia artificial, tampoco machine learning, como en la película Terminator, vimos que Skynet infectaba a otros equipos, los hackeaba. En un futuro esto de acá se puede hacer realidad. Ya hemos visto que hay software como ese desafío, que ya es software inteligente que detecta, analiza un binario, detecta la vulnerabilidad y la explota. Y en un futuro, ¿qué nos indica que la inteligencia artificial puede hacer esto? Ya hay pequeños robots que hemos visto que han salido papers que son vulnerables, ¿no? Que es una inteligencia artificial que utiliza ese tipo de técnicas para explotar esas vulnerabilidades de manera automática, inteligente y explotarlos, ¿no? En un futuro tal vez esto se puede hacer realidad. Bueno, para terminar, ¿algunos tienen preguntas?